Mis queridos peregrinos, estamos aquí caminando en el desierto y vamos a ver un lugar interesantísimo que los beduinos llaman el puente. El puente. Este puente servía en la antigüedad como lugar de protección y como puerta de entrada a una grande área del desierto. Vamos a ver que tenemos delante una montaña de roca y delante de esa montaña de roca tenemos esta especie de puerta de entrada que en la antigüedad era muy valiosa. Hablando de bienes materiales y hablando de propiedad privada, en la antigüedad les hacían pagar una buena cantidad para cruzar por aquí porque era para la gente local un medio de subsistencia. Fíjense qué hermoso, qué tradiciones tan antiguas y qué valor de las cosas. Una montaña de roca que para alguien puede significar nada, en la antigüedad era como una puerta y por eso les pagaban y por eso era un medio de subsistencia para ellos. Vamos a mirarla un poco de lejos. Vean que aquí también hay alguna plantas rarísimas. Estas plantas subsisten con poquísima agua, una lluvia cada año, y estas plantas subsisten perfectamente. Aquí lo vemos, lo tenemos delante, entre estas dos montañas de roca que hacían imposible el acceso, o si se accedía por otro lado estaban muy al descubierto, muy desprotegidos para ataques de cualquier índole, lo que fuera. Entonces por esta brecha o por este paso entre las dos montañas de roca pasaban, y al pasar tenían que pagar unos impuestos para poder cruzar por este lado. La vamos a ver aquí todavía en toda su profundidad, preciosa, importantísima y, como les digo, un recurso económico en la antigüedad para los habitantes de la zona. Ahí pueden ver, es un pequeño cañón, un poco como el de Petra, un poco más accidentado, pero a través de ese cañón cruzaban de una zona del desierto a otra zona del desierto. Era como una puerta de entrada y quizá por eso los locales le llaman el puente. Vamos a comenzar aquí nuestra segunda catequesis sobre el séptimo mandamiento: no robarás. Una catequesis muy importante y muy bella. Comenzamos con la meditación de la Biblia. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Queridos peregrinos, estamos aquí en el puente, en el Wadi Rum, y quiero mostrarles este mapa porque este mapa tiene los reinos antiguos. Tiene el monte Sinaí, tiene Madián, de donde venía el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, Edom, por aquí está Petra más o menos, Edom, aquí está Moab, los moabitas y Amón. Se los señalo porque son nombres que van a seguir saliendo en el Éxodo y en los libros del Éxodo en las próximas semanas. Como les enseñé el mapa anterior, estamos a la altura
del Golfo de Aqaba, más o menos aquí, y esta es la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. Estamos por aquí en la parte casi más sur de Jordania. Detrás de estas piedras está Arabia Saudita, otra zona completamente del desierto, y como ya les dije, por ese cañón pasaban las caravanas, se protegían, era como una puerta de entrada entre una zona y otra del desierto, importantísima en la antigüedad. Quiero leer con ustedes unos versos del capítulo 24 del Deuteronomio, que se refieren siempre al tema de los bienes materiales. Me parece precioso, y repito, como antes, son frases de la Sagrada Escritura que he escuchado 1000 veces, y solamente aquí he venido a entender a fondo su significado, y pido a Dios que también ustedes lo entiendan a fondo y lo puedan aplicar en sus vidas. Dice capítulo 24 del libro del Deuteronomio, del versículo 10 en adelante. Es Deuteronomio 24, 10 y siguientes. Si haces algún préstamo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda, sea cual fuere. La prenda está hablando de préstamo, obviamente, de cosas materiales. Te presto mi capa, te presto mis sandalias, te presto mi bastón, alguna prenda del ajuar tan elemental y rudimentario que podían tener los israelitas o las poblaciones en la antigüedad. Si haces algún préstamo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda, sea cual fuere. Te quedarás fuera, y el hombre a quien has hecho el préstamo te sacará la prenda afuera. Y si es un hombre de condición humilde, no te acostarás guardando su prenda, se la devolverás a la puesta del sol para que pueda acostarse en su manto. Así te bendecirá y habrás hecho una buena acción a los ojos de Yahvé tu Dios. Termino de leer esta frase y luego la comento. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Le darás a cada uno cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado. No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá en su propio pecado. No torcerás el derecho del forastero ni del huérfano. No tomarás en prenda el vestido de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por eso te mando hacer esto. Queridos hermanos, unas prescripciones que podemos pensar, interpretar, tan simples, tan rudimentarias, pero contienen en esencia el respeto de las personas y los derechos de las personas. Como dije ayer y lo repito hoy, el respeto de la persona y de sus bienes. La persona está en el centro de los bienes materiales porque los bienes son para la persona. Dios encomendó la creación a los seres humanos para su bien, para su subsistencia, para su desarrollo. En el pasaje que acabamos de leer encontramos algunas prescripciones preciosas. No te acostarás en el manto de aquel que te lo prestó, porque lo necesita hoy para dormir. No retendrás, no verá la puesta del sol, que te quedas con el salario del que está trabajando. Necesita su salario. Imagínense en la antigüedad, cuando el salario era probablemente la paga en alimento, en especie. Te pagaban medio kilo de grano por el día de trabajo, o te pagaban una construcción
con una cabra, con una oveja, con una vaca. Si no te dan eso, no puedes subsistir. Y al final dice, no te quedarás con el manto del forastero, no te quedarás con el salario del pobre, no te quedarás con la ropa de la viuda porque lo necesitan. Y dice una motivación que me encanta. Acuérdate que también tú fuiste forastero en Egipto, fuiste oprimido. Acuérdate, no te olvides de la condición pasada que tuviste para que hoy seas justo. Es una pena que a veces ocurre, como se dice, los ricos nuevos, gente pobre, miserable, que por fortuna, por trabajo, por generosidad, por iniciativa, por inteligencia, destacan en los bienes materiales y luego se hacen terriblemente avaros, codiciosos, y maltratan al pobre cuando ellos un día fueron pobres, un día fueron necesitados. Me enteré más de alguna vez, viviendo hace muchos años en Estados Unidos, que los pobres inmigrantes que pasan de Centroamérica, de México, incluso de Sudamérica, se meten a Estados Unidos, a veces en unas condiciones muy precarias, terribles, ilegales, con hambre, pagando sumas exorbitantes de dinero a los así llamados coyotes, es decir, a esos que se dedican al tráfico de las personas, supuestamente a ayudarles, les quitan lo poco que tienen, les roban todo su dinero, se aprovechan de una indigencia terrible de las gentes y de una situación muy, muy desfavorecida por su situación legal para explotarlos sexualmente, para explotarlos en trabajos sin salario, sin pagarles, haciendo de ellos una situación muy, muy penosa, infrahumana, verdaderamente infrahumana. Como ven, la Biblia ya contemplaba estas cosas en la antigüedad. No hay nada nuevo bajo el sol, nos dice el Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ya pasó volverá a pasar, está pasando, y lo que pasa ahora se repetirá en el futuro. Probablemente cambien los nombres o algunas pequeñas manifestaciones de las materiales externas de las cosas. Los bienes materiales siguen siendo bienes materiales, los seres humanos seguimos siendo seres humanos, y Dios quiere a través de sus mandamientos que la justicia prevalezca, que la solidaridad prevalezca, que la templanza prevalezca, y que lo que debería subsanar los males de las personas no se conviertan en males, en otros males adicionales, no se conviertan en injusticias, no se conviertan en explotación de unos hacia otros. Lamentablemente, los seres humanos somos seres humanos, hemos sido dañados por el pecado original, y por eso Dios nuestro Señor nos ha marcado una meta bien precisa, y esa meta es: no robarás. Es decir, conténtate con lo que tienes, trabaja, busca tus medios de subsistencia, y si tienes muchos, sé solidario, sé generoso, piensa en los que no tienen lo que tú tienes la fortuna de tener. Vamos a tomar pues el catecismo y seguir donde nos quedamos ayer. Como vieron, el viento estaba usurpando mis bienes y casi me los daña. También se cayó una de nuestras cámaras, espero que no se haya dañado, porque vino un vendaval completamente sorpresivo. Vamos a tomar pues, como les digo, nuestro catecismo, y vamos a ver qué nos enseña la Iglesia sobre el séptimo mandamiento.
Mis queridos peregrinos, vamos a ver qué nos enseña pues el catecismo el día de hoy en este apartado que me parece interesantísimo y que se titula Actividad económica y justicia social. Actividad económica y justicia social. ¿Qué se entiende por actividad económica? Toda actividad que promueve la economía, productividad, comercio, generación de dinero, de riqueza, trabajo, actividad económica y justicia social. Es decir, el séptimo mandamiento, lejos de no robarte una Coca-Cola, está pensando en la regulación de los bienes materiales, el uso de los bienes materiales, como decíamos ayer, desde el sentido de la creación entera, el sentido de la vocación a ser administradores por parte de Dios y también obviamente todo lo que regula el no robar, cualquier cosa, no apropiárnosla indebidamente. Vamos a ver qué nos dice hoy el catecismo sobre la actividad económica. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Desde la más remota antigüedad encontramos que los seres humanos se dedicaban a alguna actividad económica muy rudimentaria, si quieren, agricultura elementalísima, pastoreo elementalísimo, caza, ¿verdad? La caza, el buscar medios de subsistencia. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. Nosotros vemos con una cierta preocupación que hay toda una corriente de formación profesional universitaria el día de hoy, en que se aplica la ingeniería u otras ciencias exactas a cómo producir más dinero, cómo producir más dinero, cómo producir más dinero. Es verdad, la riqueza tiene que generar riqueza, es verdad, todos los elementos que constituyen la vida económica tienen que funcionar coordinados, sincronizados, pero no se trata de hacer dinero por hacer dinero. Estar mejor, tener un mundo mejor, que nuestros países vivan mejor, nuestras comunidades, nuestras ciudades vivan mejor, no que yo esté nadando en dinero. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. La economía tiene sus propios métodos, tiene sus propias reglas, pero el marco general es la justicia y es la moral. Somos hijos de Dios, el rico más rico y el pobre más pobre, somos todos hijos de Dios y tenemos que darle cuenta a Dios de nuestros actos, de nuestra vida y de nuestra riqueza también. Segundo apartado precioso, el trabajo humano. El trabajo humano. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas o para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. Dios, desde la primera página del Génesis, nos invita a trabajar para dominar la tierra. El trabajo es, por tanto, un deber. Dice San Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No se queda con medias tintas nuestro querido San Pablo. El que no trabaje, que no coma. El trabajo es un deber, es una posibilidad, es una riqueza, es un don que Dios nos ha dado a través del don de nuestra inteligencia y también de nuestras fuerzas físicas y morales.
El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor. Cuando el trabajo es duro, es difícil, es sacrificado, se une a los sacrificios del Redentor y redime también a nuestro mundo y a nuestra humanidad. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario. El hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Queridos amigos, a veces hemos hecho una especie de divorcio entre trabajo y vida espiritual, trabajo y santificación, trabajo y vida religiosa. Pero si yo dedico la mayor parte de mi tiempo a mi trabajo, un trabajo honesto, un trabajo que amo, un trabajo al que le dedico lo mejor de mis cualidades, ¿cómo no ofrecérselo a Dios? ¿Cómo no vivirlo unido a Dios, a Cristo? ¿Cómo no hacerlo también con un sentido solidario? Yo creo que los que trabajan solamente por dinero acaban por hastiarse y cansarse del trabajo, porque el trabajo humano es mucho más que ganar recursos de la índole que sea, aunque sean los más indispensables. En el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. Nosotros tenemos una riqueza que es nuestra propia humanidad y ponemos en juego nuestra humanidad cuando trabajamos. Qué hermoso. Yo recuerdo cuando era yo neosacerdote tuve un accidente en una pierna, se me rompió un músculo, un desgarre, me dio una flebitis, una tromboflebitis, estuve hecho polvo algunos meses. Finalmente tuve que hacer fisioterapia y recuerdo que me daba fisioterapia una jovencita fisioterapista muy buena y le pregunté: oye, ¿te gusta tu trabajo? Me dice: sí, me encanta. ¿Realmente te sientes satisfecha de este trabajo? Y me dio una respuesta magistral. Me dijo: yo creo que todo lo que se hace con amor se gusta. Depende de mi actitud en mi trabajo muchas veces el que me guste o no. Lo que se hace con amor, lo que se hace con pasión, lo que se hace con ganas, gusta. Cuando vamos al regañadientes, aunque sea el mejor trabajo del mundo, es imposible que nos guste. Lo mismo si no nos aplicamos con pasión a hacer lo que estamos haciendo, imposible que nos guste. Nos hastía, nos cansa, nos desgasta. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Ya lo hemos repetido en estos días, el centro de toda la economía y de todo el mundo del trabajo es el ser humano, su dignidad, su libertad, su subsistencia, etc. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos y para prestar servicio a la comunidad humana. No solamente vivo para satisfacer unas necesidades, estoy promoviendo la comunidad humana de mil maneras. Como ya les dije, hay una interrelación impresionante en el tema del trabajo entre tantos seres humanos. Hace tiempo circuló una crítica anticapitalista, pero al final el mensaje era interesante. Se quejaba uno al ver llegar a un hombre muy rico en un Mercedes-Benz impresionante a una gasolinera y lo criticaba: qué rico, qué despilfarro, qué no sé qué, qué no sé cuánto por su Mercedes-Benz. Pero luego se hacía la lista de las cosas que se requieren para producir un Mercedes-Benz. Para producir un Mercedes-Benz entran en juego miles
de empresas de diversa índole, con miles de trabajadores de diversa índole, de diversas especializaciones, y por lo tanto el hecho de que haya Mercedes-Benz u otros medios costosos en el mundo está haciendo que se genere y se mueva el mecanismo de la economía en muchos sentidos. Por lo tanto, no solamente es mi beneficio aquí y ahora, sino toda la interrelación que se genera en la sociedad humana. Cada uno tiene el derecho de su iniciativa económica. Qué hermoso en estos ambientes pobres del desierto se ve. Hasta aquí se ve como uno destaca más que otro porque, no sé, su camello es más alto. El otro porque puso un tenderete donde vende piedras del desierto. Hasta los niños pequeños andan vendiendo cositas y baratijas que se encuentran por aquí. Hay como unas pelotitas, unas semillas como maracas que venden los niños. El ingenio humano para iniciar una cierta actividad económica. Yo tengo un hermano, cuando éramos chicos, este hermano vendía todo, hasta sus zapatos, y en la mesita de noche vendía caramelos y chocolates. Cuando íbamos de vacaciones a la hacienda de mi abuelo, compraba unas galletas muy ricas que vendían ahí, y al volverlos las vendía con su consiguiente ganancia, y puso un letrero pequeñito que decía: Manuel Solana, gerente y el que despacha. Tendría 5, 6, 7 años, no me acuerdo, pero tenía su ingenio para comprar y vender. Pues bien, cada ser humano tiene derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los frutos justos de sus esfuerzos. Mientras se observe la justicia, cada uno tiene el derecho de desarrollar su ingenio y de tener iniciativas en el campo económico, en el campo laboral. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. Es obvio que si uno destaca muchísimo, no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que atenerse también al bien común, es decir, de los que lo rodean. Y ese bien común está regulado por la autoridad legítima. La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos o conflictualizados entre sí. Por ejemplo, la explotación de la naturaleza es una cosa maravillosa, mientras no se dañen o se agoten los recursos. Como yo quiero sacar muchísimo dinero construyendo muebles, destruyo un bosque entero. Un bosque entero que sirve a toda una comunidad, a la ciudad, al medio ambiente, a la ecología. Hay a veces conflictos en la vida económica y así se explica el surgimiento de negociaciones que respeten los derechos y los deberes de cada parte. Los responsables de las empresas, los responsables de los trabajadores, los responsables del bien común, las organizaciones sindicales y los poderes públicos. Todo mundo tiene que poner su parte en el debido respeto de los derechos y deberes de las personas en la actividad económica. La responsabilidad del Estado. Obviamente, el Estado en sus diversas instancias tiene una responsabilidad primordial, no solo porque tiene que cuidar los recursos, sino porque tiene que vigilar y poner una reglamentación a las relaciones entre los individuos, entre las personas físicas y morales. Es el Estado quien debe garantizar ese respeto y esa coordinación. Además, el Estado recibe de los individuos, de las personas físicas y morales, los recursos para ejercer su propia actividad de gobierno y de disciplina. Entonces, fíjense qué hermoso, en un ambiente beduino
Basta con que cada beduino le dé una gallina al jefe y santo remedio. ¿Por qué? Porque no tienen drenajes, no tienen luz, no tienen teléfono, no tienen policía, no tienen ejército, no tienen calles, no tienen nada. Pero allí donde el Estado tiene que proveer a los ciudadanos de todo eso, obviamente tiene que percibir de los ciudadanos a través de los impuestos los recursos necesarios para ejercer su autoridad y para garantizar el bienestar de toda la población. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. No es la ley del más fuerte. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad. El Estado tiene que garantizar la seguridad de la vida social, de la vida económica de todos sus miembros. De manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficientemente y honestamente, diría yo, y justamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Cuando los individuos no observan la moral, la justicia, la equidad, no hay Estado que pueda mantener el orden. Y es lo que vemos ahora tristemente en muchos países con la criminalidad organizada. A veces la criminalidad organizada tiene más poder que el Estado. Eso no puede funcionar. Tiene más poder económico y más poder militar que el Estado. No puede funcionar así la vida social porque se invierten los valores y se usurpan las responsabilidades y los derechos. Las responsabilidades de las empresas. A las responsabilidades de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Económica y ecológica. Recuerdo una zona muy cerca de mi ciudad donde pusieron una fábrica, me parece que era de pinturas. Y esa fábrica de pinturas contaminó todos los mantos acuíferos de la zona, descargando en los ríos y en las zonas unos ácidos y unas porquerías que destruyeron completamente una zona amplia de donde vivía gente, donde tenía sus campos, sus agriculturas. A los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de ganancias. Sin embargo, estas son necesarias. Las empresas tienen que ganar dinero, tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que producir ganancias, eso es obvio. Esas ganancias permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. Una empresa que no tiene ganancias quiebra. Una empresa que quiebra manda a la calle sin trabajo a muchos empleados y eso es una catástrofe. Las empresas tienen que ganar. Aquí tiene que prevalecer el sentido común y de equidad tanto de empresarios como de empleados y trabajadores. Yo viví muchos años en un pueblito italiano, se llama Gozzano, donde había una empresa textil, la Bemberg, creo que era medio alemana, medio austríaca, no me acuerdo. En esa empresa trabajaba todo el pueblo. Cuando esa empresa vino a menos, todo el pueblo se quedó, no digo en la miseria, pero tuvieron cada uno que buscar y empezar desde cero porque la empresa se vino a pique.
El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos sin discriminación injusta, a hombres y mujeres, a sanos y discapacitados, autóctonos e inmigrantes. Habida consideración de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. Esto se ha convertido en el caballo de Troya de muchos estados modernos. No solamente tienen que garantizar el trabajo y el empleo, sino también las pensiones. Cuando las personas llegan a la edad en que no pueden ya ser económicamente productivas, hay que pensar en su salud, en su sostenimiento, y eso es responsabilidad de los estados. Por eso los impuestos, por eso muchas grabaciones fiscales, empresariales, laborales, asistenciales, porque el Estado asume una grande responsabilidad y por eso es moral y es necesario que paguemos nuestros impuestos y nuestras contribuciones. Si no desmantelamos al Estado, lo dejamos sin la capacidad económica de poder realizar ese acto de justicia con los ancianos y con los enfermos. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Fíjense qué importante cuando una persona solamente tiene su salario, de ahí paga su renta, de ahí paga sus alimentaciones, su salud, de ahí paga la educación de los hijos, de ahí paga todo, del salario. El salario justo es importantísimo, es necesario, absolutamente necesario para muchas personas. Aquí en el desierto es fácil apañarse como sea. En vez de 3 cabras tengo 2 o tengo 5, en vez de 5 camellos tengo 4. Pero el que vive en una ciudad, el que no tiene modos de subsistencia, lo único que tiene es su salario, todo depende de su salario. Es importantísimo, su salario es su seguridad, su salario es su derecho, su salario es el modo de subsanar sus necesidades y la de los suyos. Es importantísimo. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia o dar salarios injustos. Las personas en algunos países pobres tienen que trabajar doble trabajo porque un salario no les basta. Tiene que trabajar la esposa, tienen que trabajar los hijos, a veces menores de edad, porque tienen unos salarios de miseria. Esto apela verdaderamente a la justicia de Dios porque hay muchos millones, cientos de millones de seres humanos que viven por abajo de la línea de la pobreza, viven en la miseria. Para determinar la justa remuneración se ha de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. Obviamente también el que trabaja tiene que trabajar responsablemente, trabajar maduramente, poner en juego sus capacidades. A veces es una capacidad puramente física, trabajos muy humildes, muy sencillos, que exigen un gran esfuerzo físico y eso es la aportación del trabajador. A veces el trabajo es una mezcla física y también mental, profesional. A veces es un trabajo muy mental, muy cualificado. A veces trabajos cualificadísimos de diversa índole. Imagínense la diferencia entre el agricultor que con una pala, una azada, trabaja la tierra, la planta, la deshierva, la cultiva, y el hombre que se pasa 8 horas delante de una computadora. Son trabajos muy diversos donde cada quien participa con sus necesidades y sus propias contribuciones. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común.
el individuo, su familia, los que dependen de él, la empresa misma y el bien común, es decir, el Estado, que garantiza con su autoridad y con sus reglas todo lo demás en cascada. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. Yo soy mexicano, hace 45 años que no vivo en México, no me atrevo a decir mucho sobre México, pero sí recuerdo una conversación que tuve con un gran empresario, amigo mío. Me dijo él: yo les pago a mis trabajadores doble salario mínimo, porque el salario mínimo establecido en las negociaciones entre gobiernos, sindicatos y juntas patronales no alcanza a las personas para una vida digna para sus familias. Yo les pago doble. Qué hermoso. Yo no sé ahora qué significa eso en términos de dinero, no tengo ni idea, pero qué hermoso que una persona diga: yo gano dinero, mi empresa gana dinero, pero lo comparto con mis trabajadores, porque un salario legal no les basta para vivir. A veces cuando llego a alguna ciudad, bajo del avión, tomo un taxi, converso con los taxistas. ¿Cómo estás? ¿Tienes familia? ¿No tienes familia? Etcétera, etcétera. Y a veces, por el tiempo, a lo mejor un trayecto largo, he platicado más con alguno. Y qué pena estos pobres taxistas. El coche no es de ellos. Tienen que producir una cantidad enorme de dinero cada día para pagarle al del coche, pagar los gastos del coche, la gasolina, el servicio, etcétera, y quedarse con algo como ganancia y salario propio. Me acuerdo un hombre, pobre hombre, me dice: yo tengo que trabajar entre 14 y 16 horas diarias, si no, no puedo vivir con mi familia. 14 o 16 horas diarias para poder subsistir pobremente, casi miserablemente, él y su familia. Entonces, no basta cumplir con un salario legalmente establecido. Hay que ser justos, hay que ser moralmente justos, hay que pensar en el bien de la persona, hay que tratar de compartir con los demás el exceso de ganancias que algunas empresas tienen. De aquí que desde hace muchos años haya introducido el reparto de utilidades. La empresa tiene sus utilidades y los obreros, los trabajadores, los empleados tienen derecho a una parte de esas utilidades. Una palabra sobre la huelga. La huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario, para obtener un beneficio proporcionado. Cuando las huelgas destruyen las empresas, nadie sale ganando. Las huelgas a veces son necesarias, de diversa índole, a veces hay huelgas oficiales de Estado, de maestros, de empleados de Estado, a veces de las empresas privadas, a veces se hacen necesarias y son moralmente legítimas y son inevitables y hay que llevarlas a cabo, cuidando que el resultado no sea algo peor. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia, o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarias al bien común. La huelga daña a toda la población. Pienso cuando hacen huelga, por ejemplo, los trabajadores del transporte público. Un daño tremendo a toda la población inocente que no puede llegar a sus trabajos, que no pueden llegar a sus escuelas, etcétera, etcétera. Hay que ponderar mucho sabiamente, prudentemente la conveniencia o menos de una huelga. Y sobre todo a veces hay huelgas injustas, se llevan a cabo solo por partidismos, por ideología y no por verdaderas necesidades. Es injusto no pagar a los organismos de seguridad social
las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas. Es injusto, ¿por qué? Porque los gobiernos, los estados necesitan los recursos para proveer a los ciudadanos de los bienes que una sociedad tiene que asumir. Como ya digo, los enfermos, los ancianos, los que no pueden trabajar, los minusválidos, el Estado debería proveerles, y para ello todos y cada uno de los que producen riqueza económica deben participar a través de sus impuestos y sus cotizaciones. Termino. La privación del trabajo a causa del desempleo es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de su vida. Cuando el empleo, es decir, el salario, es lo único que una persona tiene para subsistir, privarlo del empleo y de su salario es verdaderamente ponerlo en una situación muy, muy conflictiva. ¿Cuántas familias entran en crisis por la pérdida de trabajo? ¿Cuántas personas entran en crisis, enferman psíquica o físicamente por falta de trabajo? ¿Cuántas humillaciones tiene que padecer un hombre, una mujer que pierden su empleo y que por ello se quedan sin medios de subsistencia? Claro, también tienen que hacerse ellos un examen de conciencia. ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué me quitaron mi empleo? Probablemente soy responsable, soy culpable de haber perdido mi empleo por negligencia, por falta de responsabilidad, por falta de honestidad, que también es una forma de robar al que me da el empleo, de robar al Estado. La privación del trabajo a causa del desempleo es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida. Además del daño personal padecido, de esa privación se derivan riesgos numerosos para su hogar o también para la vida social. En un país, por ejemplo, donde mucha gente pierde el empleo, pienso ahora en Siria. La situación que está pasando Siria actualmente, en parte, es debida a una gran sequía que hubo durante unos 10 o 12 años en el territorio de Siria. Una sequía que obligó a mucha gente del campo, de los pequeños pueblos, aldeas, los obligó a irse a las grandes ciudades. Llegan a las grandes ciudades donde no hay empleo para todos, no puede haber empleo para todos, no tienen ni lo que tenían en su pueblo, en sus campos, ni lo que tienen en la ciudad, y eso, por desgracia, causa a veces conflictos sociales, guerras, revoluciones, situaciones muy, muy, muy complejas. No hemos dicho nada, espero que lo digamos en nuestra próxima parte mañana, sobre la justicia social de los estados, porque lamentablemente se genera a veces un mecanismo perverso. Los individuos no quieren pagar al Estado porque saben que el Estado es corrupto. El Estado es cada vez más corrupto y a través de corruptelas hace que los individuos o las empresas no paguen sus impuestos, sus cotizaciones, y en ese círculo de corrupción todo mundo acaba pagando las consecuencias nefastas. La corrupción, el empleado público de cualquier índole que sea, político a cualquier nivel, desde el presidente de un estado hasta el último burócrata de una ventanilla, deben ejercer también con justicia y con honestidad su trabajo, no abusar del poder que tienen por ser parte del partido gobernante y sobre todo ser honestos en su trabajo. Cuántas posibilidades e ingenios se dan en todos los campos de la vida económica y política para la deshonestidad. No quiero bajar ejemplos, pero habría muchos, y ustedes y todos los conocemos.
los leemos cada día en las prensas, en las noticias, y ojalá que en la observancia del séptimo mandamiento todos colaboremos para que nuestra vida, en el uso de los bienes materiales, en el uso de la economía, en el uso del trabajo, seamos más justos, más solidarios, más desprendidos. Qué hermoso el consejo de Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver a dónde nos lleva el desierto el día de mañana, queridos peregrinos. Este vientecito ustedes no lo sienten, pero me está calando ya los huesos, y vamos a buscar un poco de reparo y de refugio, pero mañana terminamos con la ayuda de Dios nuestro séptimo mandamiento: no robarás. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame, siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza, y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.